Hola mis amigos, le damos la gracia a Dios Todopoderoso que nos permite volver a reencontrarnos en estos encuentros de comunicación. Este espacio que hemos abierto a través de la magia del internet para comunicar, para hablar. Ya no tenemos que estar esperando que alguien venga y nos grabe y nos diga, no, desde la tranquilidad de cualquier espacio, pues podemos transmitir nuestro pensamiento y las cosas que queremos compartir con cada uno de nuestros semejantes. Hoy vamos a exponer brevemente, lo más corto que podamos, porque la temática es bastante larga, sobre una de las preguntas que las personas más hacen en los talleres, en los encuentros, en las conferencias y por supuesto a través de la internet. ¿El orador nace o se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué hay detrás de ese hombre, de esa mujer grandilocuente, con ese sentido de la elocuencia, de la oratoria, que arrastra multitudes, que con solo abrir la boca se convierte en un mago de la comunicación oral? ¿Nació así o se perfeccionó después? Bueno, aquí tenemos que hablar de dos condiciones. El perfecto orador, la perfecta oradora, tiene que tener dos condiciones, una innata y otra adquirida. Las innatas son las condiciones con las cuales se nacen y las adquiridas son otras condiciones que se van aprendiendo en el camino para compenetrarse y adquirir el grado de perfección comunicacional que queremos expresar. Para ello tenemos que hablar de dos aspectos muy importantes, la aptitud con P y la actitud con C. La aptitud con P, valga la aclaración, es esa disposición con la cual usted nació y que dice que es apto para hacer tal o cual cosa. Esa es la aptitud. Y la actitud es la propia determinación suya a realizar cualquier labor que usted tenga en mente. Si usted toma esa actitud y la mezcla con su aptitud, pues podrá llegar a donde usted quizás nunca se imaginó que lo iba a hacer. Pero, volviendo al tema de si el orador nace o se hace, les puedo hablar del caso de Demóstenes. Señores, Demóstenes, el gran orador y jurisconsulto griego, era un hombre no solamente que no tenía condiciones especiales, era inclusive un hombre de escasos recursos, no tenía dinero para sustentar sus estudios, pero sabía que tenía una aptitud para escribir y para expresar conceptos y se dedicó durante muchos años a escribir discursos a los grandes jurisconsultos, pero sabiendo que él podía hacerlo y pronunciarlos. Un buen día, pues se le presentó la oportunidad y comenzó a disertar. No duró, creo que ni 5 minutos, porque los abucheos hicieron que tuviera que salir del podio. Pero ¿qué ocurrió? ¿Demóstenes se dio por vencido? No. Demóstenes se preparó. Demóstenes dijo que él podía. ¿Y sabe lo que hacía? Se iba cada día al mar, a las playas, y comenzaba a gritarle al viento, a las olas, a desarrollar su voz. Era tartamudo, tartamudo total. Y dicen sus biógrafos que tomaba piedras y las introducía en su boca para hacer ejercicios. Esos ejercicios son los que hoy conocemos nosotros dentro de la locución. Uno de ellos es inclusive uno de los más populares, que hasta lo voy a hacer el ejemplo, que es para flexibilizar la lengua, los labios, que son parte del aparato de fonación. Este ejercicio sencillo, usted toma un lapicero o un lápiz y comienza a hablar, pero sobre todo a leer. A la vez que va hablando, pues la lengua va flexibilizándole porque está haciendo ejercicio. Entonces, esto hizo Demóstenes. ¿Y quién llegó a ser? Uno de los más grandes oradores, no solamente de Grecia, sino de toda la antigüedad. Entonces, vamos a abordar rápidamente cuáles son las condiciones innatas, es decir, con las que se tiene que nacer, y las condiciones adquiridas para ser un buen orador. La primera condición innata es el don de la voz. Mire, hay personas que no tienen una voz portentosa, pero saben usarla. Pero una voz armoniosa, bien timbrada, potente, que sepa subir y bajar como le llama la gente, es decir, que sea una voz que no se quede en las mismas tonalidades y que sepa inflexionar, pues es la voz que va a arrancar los aplausos y va a llegar a la gente. Entonces el don de la voz, de una voz bien agradable, es fundamental para ser un buen orador. Pero además de esa voz, se necesita entonces una condición adquirida, que son los conocimientos.
De nada le vale a usted tener una voz muy hermosa si no sabe lo que va a hablar. Es decir, se tiene que preparar, tiene que saber de qué va a hablar y saber preparar un tema para entonces expresarla a través de esa voz. Vamos a conocer otro ingrediente que debe tener un buen orador desde el punto de vista natural. ¿Qué deben hacer con eso? La sensibilidad. Mire, las personas cuando le escuchan hablar tienen que sentir que a usted le interesa lo que está diciendo. Si usted no le da a conocer a la gente que usted tiene un interés real, que usted vive lo que está diciendo, la gente no le va a prestar atención. Le escuchará y luego se lo olvidará. Pero si usted tiene esa sensibilidad, ese don que Dios le dio, de poder de una manera personal expresar las cosas que usted entiende que deben conocer los demás, pues usted va en camino de ser un gran expositor. Entonces, junto con la sensibilidad, le voy a poner otra condición que es adquirida. Le estoy hablando de las innatas y de las adquiridas. Una adquirida es el método de pensamiento. Mire, si usted va a exponer, debe desarrollar un orden lógico. Si va a hablar de determinado tema, debe comenzar con un inicio, o una introducción, un desarrollo, una conclusión, un párrafo, pero que todo quede coordinado. Usted no puede comenzar a hablar de unas gafas, luego hablar de un lapicero, después de un carro que está caminando, después de una comida que se va a comer. No, tiene que tener un orden y una trayectoria coherente para que la gente le dé seguimiento a la expresión que usted le está dando a conocer. Bueno, tenemos otra condición con la cual se nace. Mire, con esta se nace. Aunque mucha gente cree que se desarrolla, pero con esta se nace. Voluntad firme y decidida. Si usted se va a parar para expresar a ciertas personas su parecer, pero a la hora de hacerlo está pensando en qué va a pensar la gente, entonces mejor no se pare. Alguien dijo por ahí que no tiene derecho a hablar aquel que no es capaz de defender con la vida su opinión. Entonces usted tiene que tener la voluntad firme y decidida de creer en lo que está diciendo para que los demás crean eso que usted está diciendo. Ese es el principio. Vamos entonces a abordar otra forma de comunicación que es de afuera, es decir, que la aprendemos en el camino para ser un correcto orador. Y es la manera de decir las cosas. Crea usted que muchos de los acontecimientos que ocurren, de las verdades que decimos, impactan más por cómo lo decimos que por lo que realmente decimos. Entonces, en el ínterin, como dice la gente, hay que ir desarrollando esa manera de saber decirle las cosas a la gente, de modo que la gente las digiera, de modo que la gente las acepte, aunque quizás en un principio no estén de acuerdo. Entonces, esa manera de decir las cosas determina si funciona o no funciona el mensaje que estoy mandando. Bueno, otra condición que es innata, con la cual se nace para ser un buen orador, es la inteligencia. Y no estamos hablando de la inteligencia que se mide por tantos grados, que si usted le pasan un test, que usted tiene tanto, no. Estamos hablando de una inteligencia sencilla. Quizás de la inteligencia emocional de que tanto nos ha hablado Daniel Goleman, que vino a romper aquellos esquemas de que inteligente era el que tenía una escala de tal a tal. El inteligente es la persona que sabe adaptarse a las circunstancias y sabe comunicarse con los demás. Esa es la persona inteligente. Entonces, además de esa inteligencia, necesita otro ingrediente que es adquirido. Y ese ingrediente son los movimientos. Mire, usted pararse en un sitio a conversar, a hacer una exposición así, porque señores, ustedes saben que esto que lo otro, no, porque como yo les digo, no motiva. Usted tiene que hacer gala y gama de todos los movimientos posibles sin caer en exageración. Hay que aprender a usar los gestos. Los gestos son todos los movimientos que se hacen con la cara. Hay que sacarle partida a los ademanes. Los ademanes son todos los movimientos que se hacen con las manos, con los dedos, con los brazos, con los hombros. Y, por supuesto, los modales, que son los movimientos que realizamos durante nuestras exposiciones, que si hablamos, que si nos acercamos, que si saludamos, que si esto o que si aquello. Esos son los movimientos. Le quiero exponer el último de las necesidades o la última de las necesidades innatas que debe tener un orador que se considere brillante: la memoria. Un orador con memoria buena
arrastra multitudes. De hecho, podemos ver que los grandes oradores, los grandes expositores son personas con una muy, pero muy bien puesta memoria. Es decir, que mientras más se desarrolle la memoria, pues tanto mejor para el plano oratorio. Si no tiene mucha memoria, como es mi caso, pues usted anota y lleva más o menos unas anotaciones para que no pierda el hilo, como decimos en la vida cotidiana. Entonces, ya terminé aquí de exponer los aspectos innatos con los que se nacen para ser un buen orador. Pero me faltan dos que son de los adquiridos, es decir, que son más los ingredientes adquiridos que los propios que se necesitan para alcanzar la máxima condición de orador o expositor eficaz de la palabra. Y uno es la serenidad. Mire, en estos tiempos de apresuramiento, de rapidez, de desasosiego, la gente quiere personas, expositores que le hablen con calma, que le muevan a la paz, a la tranquilidad, a la serenidad, al sosiego. Si usted tiene una exposición, comienza porque así, porque así, porque así. Bueno, en una época eso funcionó. Los discursos aquellos de barricada. Pero ya eso no va. Tiene que moldear a su expositor, usted como expositor, a su público, a su auditorio, a que sienta paz, a que sienta tranquilidad en cada expresión que usted emite. Tenemos otra condición que es adquirida también y es la pronunciación. Oiga, cualquiera se le va una S o cualquiera la pone de más. A mí misma me vive pasando por el diario cotidiano de que lamentablemente el idioma va cambiando y antes pronunciábamos con todas nuestras S y recordamos a nuestras profesoras de antaño que no se comían una S ni de casualidad, pero ahora cualquiera se le va. Pero es diferente a tener serios problemas de dicción. Entonces, si usted se está preparando para ser un correcto comunicador, un orador que arrastre multitudes, que convenza con su palabra, usted tiene que prestarle atención a la dicción, tiene que aprender ortología, tiene que saber de sintaxis y por supuesto darle una revisadita a la gramática, porque la pronunciación es fundamental en toda buena comunicación. Y finalmente, le quiero hablar de un tema que es entre mitad innata, porque nacemos con ella, y es adquirida, a que usted no va a creer cuál es. Y sin la cual, si no la desarrolla, no va a poder tener el desenvolvimiento comunicacional oral que usted aspira. La respiración. Usted va a creer esto que le voy a decir. No se sabe por qué, o por lo menos yo no puedo dar toda la explicación fisiológica porque no soy médico, pero los bebés son los que generalmente respiran bien, con la respiración diafragmática. Los adultos respiramos diafragmáticamente cuando estamos acostados, pero desde que nos paramos, lamentablemente comenzamos a respirar como no es. Estos problemas de respiración terminan con problemas en la glotis, el epiglotis, en la faringe, en la laringe, en los mismos pulmones. Y usted ve gente que le ve por aquí las venas que se le salen a la hora de hablar, que se cansan, que se ponen roncos, que se ponen desesperados, hasta rojos, señores, porque no han aprendido a respirar adecuadamente. Entonces, si no aprende a respirar, cuando tenga una coma que implementar, un punto, una pausa, no va a poder porque usted va a seguir como todo un camión por delante porque tiene que respirar. Yo he visto casos de personas que van bien y de repente no se saben parar y terminan y ahí se dañó la comunicación. Estos temas lo podemos ampliar más adelante porque, mire, hay mucha tela por donde cortar. Pero por este momento quiero agradecerles hasta que nos encontremos en otro espacio más de Conversando sobre Comunicación. Me gusta ese tema. ¿Le parece?